tenemos que saber qué demanda vamos a tener para poder analizar la oferta que vamos a aplicar, ¿sí? Determinar la facultad para acomodar un flujo móvil de usuarios en determinadas condiciones de operación es lo que le vamos a llamar capacidad de la vía, y es lo que nosotros tenemos que decidir al fin y al cabo, ¿sí? Tenemos que decir si vamos a hacer una autopista que va a tener mucha mayor capacidad que una ruta, por ejemplo. En segundo lugar, este concepto es muy importante, también pregunta de examen. ¿Qué es el nivel? Es el parámetro que relaciona el tipo de carretera con el tipo de agua que vamos a tener. Es lo que hace medir la calidad del flujo. Ustedes saben que yo puedo tener una ruta que tenga, sea muy fluida, ¿sí? Vos transitas por esa ruta, vas al Google Maps, te dice 10 minutos, vos tenés que llegar desde este punto a este punto, y lo ves en color verde porque dice que no hay tráfico, entonces vos te subís y en 10 minutos lo haces. ¿Eso qué quiere decir? Que esa ruta tiene muy buena calidad del flujo vehicular, porque yo pues, estoy pudiendo transitar por esa ruta a la velocidad que fue diseñada y sin problemas. Fíjense que acá involucran muchos factores. Si yo de repente en esa ruta quizás no tengo tanto flujo de tráfico, no tengo tanta gente transitando, pero de repente está muy deteriorada o tiene baches, o es de noche y no tengo buena iluminación, entonces eso va a influir en la calidad de flujo porque voy a tener que ir más despacio. Bueno, todos esos aspectos que hacen a la calidad del flujo vehicular se le llama o se parametrizan a través de lo que se le llama nivel de servicio. Y en Argentina nosotros nos basamos para su clasificación por la normativa de la AASHTO. La AASHTO es a nivel estadounidense, ellos trabajaron e hicieron tienen una muy buena documentación, esto lo van a ver tanto en vías 1 como en vías 2. Utilizamos mucho la AASHTO para el diseño de carreteras. Entonces, ¿qué es lo que dice acá el nivel de servicio? Dice, vamos a tener un tipo de carretera en función del área y nivel de servicio apropiado, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, en un tipo de carretera local, esto es, local es un camino común que puede ser uno de ripio que va por el medio de la montaña, por ejemplo, le da la letra D, por ejemplo, para un área del camino que sea rural y que sea plano. Lo mismo para los otros distintos tipos de servicios. ¿Por qué hace la letra D? Ustedes dirían, no, pero yo necesito que sea la mejor de todas. Ustedes piensen que la clasificación A, B, C, D, donde A es lo mejor que hay, B le sigue, C y D. Y yo les diría que no sé, porque un camino local que es para unir, qué sé yo, el ingreso a 2 estancias en un campo. Yo necesitaría mucho dinero para poder garantizar un nivel de servicio tipo A, por ejemplo. Es decir, un nivel de servicio que me permite llegar a 130 km por hora desde la entrada de la estancia a la otra, que está a 1,5 km, por ejemplo. ¿Tiene sentido invertir tanto dinero para un tránsito que a lo sumo será de, ¿cuánto? 4 camionetas por día, 5, más un camión que va de vez en cuando? No, no lo tiene. Entonces, el nivel de servicio apropiado para ese tipo de camino, que ustedes seguramente lo van a encontrar qué sé yo, en un campo, lo van a encontrar que va a ser, no tiene ni ripio, es una huella que le hacen los productores agropecuarios de la zona, o el consorcio de camineros. Entonces, no tiene sentido invertir tanto de dinero porque no hace falta. Entonces se busca y se aplica que se utiliza un tipo D. Ya vamos a ver qué significa o qué aplica a cada uno. Pero en principio quiero que ustedes vean y me pregunten, por favor, si no lo entienden, ¿por qué le apliqué la D, siendo que la es peorcita de todas, es una local y es lo adecuado? Esta tabla dice esto es lo adecuado, ¿sí? Después, lo que es ya una colectora. ¿Sí? Una colectora es ya un camino secundario alimentar a caminos primarios, ¿sí? Ya vamos a ver bien qué es eso. Y bueno, entonces yo acá dice que si estamos en una zona rural, yo tengo que garantizar un escaloncito más del D. Ya a lo mejor acá ya necesita ripio. A lo mejor ya necesita un camino pavimentado que no tenga tanta importancia, pero en cambio ya para rural montañoso y urbano suburbano no es necesario tanto. Ya pasamos a una troncal, una ruta provincial, por ejemplo, entonces ya estamos hablando de un tipo B, un tipo C, y ya una autopista tipo B, tipo C, aunque esto se fue actualizando y hoy en día ya se te aplican los A en estos sectores, en las nuevas de la AASHTO, ¿sí? Esta clasificación es la que nosotros, cuando hablamos de caminos, es la que más se utiliza en general
es la clasificación del tipo de carretera en función del nivel de servicio apropiado. Esa es una pregunta que me habían hecho en la sesión anterior, que había quedado en el aire. Hay otras clasificaciones que ahora vamos a ver, pero es una de las más importantes. El concepto de nivel de servicio. Fíjense, acá hay imágenes gráficas donde ustedes pueden ver, recuerden, nivel de servicio, calidad del flujo. Fíjense un nivel de servicio tipo A. Las imágenes no son muy buenas, pero se puede identificar que hay muy poco tráfico. La persona puede ir con tranquilidad. Y fíjense cómo va desmejorando, y por eso es que es la B, la C, la D, en función de mientras más tráfico hay. Fíjense, acá ya está más cargadito, acá ya está más cargado, y no solamente eso, sino que también entramos en una curva y tenemos un acceso lateral, o sea que inevitablemente este vehículo va a bajar la velocidad, o se va a encontrar con ese obstáculo de la derecha, que no sé si dobla, si no dobla, eso me bajó todo el nivel de servicio. Y de repente, fíjense acá, ya tenemos mucho más, lo mismo, pero tenemos más tráfico. Entonces bajamos al D. Y fíjense acá como tenemos más tráfico todavía, estamos en el mismo punto, miren, en el mismo lugar de la foto, pero acá ya tenemos mucho más tráfico. Entonces ya, fíjense, estos van muy despacio. Y este está viendo cómo se mete entre dos autos porque no encuentra espacio. Obligatoriamente van a tener que bajar la velocidad. Y de este lado pasa lo mismo. Entonces ya desmejoramos el nivel de servicio. Y ya en este punto, ya directamente el tránsito está embotellado. Y en el nivel de servicio es este. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo a lo de atrás. Se supone que yo para esta autopista tendría que tener, por ejemplo, estamos hablando de un ruedo ondulado, supongamos, tipo B. O sea, tiene que ser muy bueno. Este caso. Yo tendría que poder admitir hasta este caso. Pero fíjense cómo el mismo camino fue desmejorando su flujo, o sea, fue desmejorando su nivel de servicio conforme el caso particular fue aumentando el tráfico y por ende bajando la calidad del flujo. ¿Sí? Es un caso muy común y que se tiene que analizar en el diseño, cómo va a ir cambiando el nivel de servicio del camino conforme pasa el tiempo. Se supone que tenemos que encontrar un equilibrio entre lo que estamos dispuestos a invertir y lo que estamos dispuestos a hacer. Caso muy rápido. Ustedes conocen, si no lo conocen, el que le toque, no sé si creo que sí, hay un grupo que le va a tocar, la ruta nacional que une Córdoba con Río Cuarto. La ruta nacional que une Córdoba con Río Cuarto es una autovía. Entonces, el gobernador de entonces, o el que tomó la decisión de construirla de ruta autovía, dijo, vamos a hacer una autovía. La autovía me garantiza velocidades menores, pero no tenemos un nivel de servicio tan bueno como el de una autopista, donde a mí me garantiza mayores y mayor fluidez. Pero es una decisión política. El tipo dijo, yo quiero gastar menos dinero, quiero que me sirva, pero quizá no importa tanto el nivel de servicio de excelencia, con que tengo uno tipo B, tipo C, es suficiente. Tipo C no creo, tipo B es suficiente. Son decisiones. Y ustedes se tienen que adaptar, primero diciéndole, hace falta esto, y segundo, van a tener que adaptarse a lo que se termine conveniendo. Siempre que ustedes sepan que están entregando algo que sirva. Seguimos. Acá hay una clasificación que es muy interesante, que es en función del nivel de servicio, fíjense, A, B, C, D, E, los distintos clases de caminos. Una cosa es la clasificación y otra cosa son los caminos. Y esta tabla, también sacada de la AASHTO, habla de las velocidades y algunos otros parámetros para poder clasificar estos caminos. Fíjense, habla acá de nivel de servicio. De este lado tenemos clase 1, clase 2 y clase 3. Y plantea dos conceptos nuevos que ahora vamos a aprender. El primero es la velocidad promedio de viaje. Las siglas en inglés son ATS, Average, no me acuerdo, la verdad que no me la acuerdo ahora, pero Average era la primera y no recuerdo la otra. Pero es velocidad promedio de viaje. ¿Sí? En un nivel de servicio A, yo tengo que garantizar que la velocidad promedio de viaje sea de mayor a 90 km por hora. ¿Sí? En millas, porque es la unidad que utilizan en Estados Unidos, mayor a 55 millas por hora. Y luego en el clase 1, ¿no? El clase 1 dice que tengo que tener esto, que es un porcentaje, entre estos rangos. ¿Y qué quiere decir esto? Porcentaje de tiempo de viaje sin posibilidad de sobrepaso. Si yo estoy en el camino de las altas cumbres y me toca un camión y yo quiero pasar y hay mucho tráfico, ¿cuánto tiempo creen que puedo yo llegar a estar detrás de ese camión sin adelantar? Va a pasar quizá mucho tiempo. Mucho tiempo. Hasta que yo pueda encontrar la forma, que en muchos casos es un camino lateral, se abre
un segundo carril de ascenso, por ejemplo, donde el camión se tira a la derecha y a ustedes se les queda libre el camino para poder adelantar. O llegan a la parte de arriba de la tacumbre, donde ya tenemos las distintas pampas, las distintas mesetas, y allí van a encontrar espacios de buena visibilidad para adelantar. Bueno, eso se mide y se hace un porcentaje, ¿sí? Entonces, se dice que vamos a garantizar un nivel de servicio tipo A para un camino clase 1 cuando tenemos un porcentaje de tiempo por la cual yo no voy a poder sobrepasar a dicho camión, que tiene que ser menor o igual al 35% de total. Si mi viaje dura 1 hora, por ejemplo, entonces si dura 1 hora, yo tengo que poder, para que ese camino sea de clase 1 y de nivel de servicio A, yo tengo que poder adelantarlo al menos en menos de 15-20 minutos. ¿Sí? Si no, ya tenemos otra clase de camino. Estos criterios se usan para la clasificación de caminos existentes como para la decisión de hacer uno nuevo. ¿Sí? A ver. Ahí está, muchas gracias. Esa es. No la recordaba, no recordaba esos dos palabras. Average Travel Speed. ¿Sí? Muy bien. Y si logras descifrar este, no me la acordaba. Percentile of Travel. No sé. PTSF, ¿sí? Porcentaje de tiempo de viaje sin posibilidad de sobrepaso. Pregunten, por favor, si no se entendió qué significa esto. El que me dice que no, no hay problema. Esta tercera columna, ya va. Bueno, todos han entendido qué significa esto, o qué significa la columna de porcentaje de tiempos de viaje sin posibilidad de sobrepaso, continúo. Bueno, sigo. Básicamente tenemos, para los distintos niveles que vamos a construir, por ejemplo, para un camino clase 1, entre 80 y 90 de velocidad promedio, 70-80, 60-70, y para un nivel de servicio de menor de 60. Y un porcentaje de tiempo menor del 35%, 35-50, o sea, en función del nivel de servicio, esta tabla nos va dando lo que tenemos que lograr y garantizar. Después ya tenemos camino clase 2, donde solamente, fíjense, entran en juego, el camino clase 2 ya no me toma en juego esto, que es la velocidad promedio, sino que simplemente se basa para clasificar su nivel de servicio en el porcentaje de sobrepaso. ¿Sí? Y este, en particular, tiene que ver principalmente con lo contrario, el porcentaje de tiempo que voy a poder estar en el libre de la calzada. Y luego dice, nivel de servicio F, que no está en esta tabla, es cuando el flujo ya supera capacidad del tramo. Es decir, tenemos congestionamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Y esto es muy importante aquí. Los caminos clase 1 yo los voy a utilizar para aplicar la función de movilidad. Es decir, yo lo que tengo que garantizar es la movilidad. Por ejemplo, una autopista. Yo tengo que salir y llegar desde el punto principal al otro con la menor problemática posible. Los caminos clase 2 son para la accesibilidad. Por ejemplo, un camino, el camino intercountries, por ejemplo, o un camino interfábricas, o un camino que sea en un parque industrial, no un parque industrial, una zona industrial quizá, donde no me importa tanto la movilidad o la velocidad, sino que la que más me importa a mí es que yo tenga una posibilidad de accesibilidad a los lugares aledaños. ¿Sí? Y luego los caminos clase 3 son caminos que atraviesan zonas urbanizadas, por eso que pueden ser clase 1 o 2. Entonces, ya no utilizamos el porcentaje de tiempo sin posibilidad, no utilizamos el porcentaje de tiempo de la velocidad, sino que ya utilizamos lo contrario. ¿Sí? Ya les voy a buscar bien la traducción correcta de esta cifra. Igual yo les digo desde ya, para que no se preocupen, esto no se usa nunca. Los clase 3 no existen, no se usan. Si bien se plantea caminos que atraviesan zonas urbanizadas, el diseño de vialidad urbana no utiliza generalmente esta columna. Y no lo vamos a ver nosotros acá en clase. ¿Sí? Y en general todas las rutas son de este tipo. Las rutas de clase 1. ¿Sí? Claro, nosotros, Martín, Sí, sí. nosotros, digamos, en la parte de diseño de rutas, justamente, de rutas, y lo que es clase 3, entra, como decís vos, en la parte urbana, y digamos, primero que tiene una materia que es electiva, que es ver todas las partes de vialidad urbana. Segundo, como decís vos muy bien, no se lo analiza en este sentido. Y tercero, nosotros solamente nos basamos en la clase 1 principalmente
y en algunos puntos podemos llegar a la clase 2. No pasamos nunca de la clase 2 y más que todo trabajamos siempre con la clase 1 al diseñar una ruta. ¿Está? Eso. Bien, seguimos, así vamos acelerando el tema. Después, respecto a la capacidad, la ASHTO habla, por ejemplo, y esto va a ser, ha ido cambiando a lo largo del tiempo en función de las actualizaciones que ha ido teniendo el manual. ¿Sí? Hoy en día, este número ya inclusive quedó viejo, habría que ver si ya salió la ASHTO nueva, pero, por ejemplo, habla de que yo voy a tener tantos carriles tantos vehículos por hora en el 65, por ejemplo, estamos hablando de un camino de 2 carriles, yo tendría que tener hasta 2.000 vehículos por hora. Y después ya fue actualizándose, fíjense como en el año 2000 ya tenemos 3.200, y ya acá directamente no se aplica porque ya no se utiliza para mayor cantidad de vehículos por hora 2 carriles. Si ya tenemos que tener más vehículos por hora, tenemos que poner otro carril, 3 carriles, por ejemplo. O la imagen primera que pusimos. ¿Sí? En cambio, para un carril se ha ido bajando principalmente por cuestiones de seguridad. Entonces yo tengo que admitir, por ejemplo, 1.700 vehículos por hora para un carril. Las condiciones de base, ¿qué son las condiciones de base? Son las hipótesis. Nosotros tenemos que plantear, para estos números planteamos hipótesis de bases. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es mi hipótesis? Primero que nada, para estos números que les estoy mostrando acá arriba, la ASHTO dice, esto se aplica solo para vehículos livianos, un interrumpido, por ejemplo, no hay un peaje en el medio. Tercero, distribución direccional 50-50. Quiere decir que voy a tener el 50% de estos 2.000, por ejemplo, o sea, los 1.000 de un carril y los 2.000 del otro carril, ¿sí? Y luego plantea estos términos de calzada, ¿sí? Luego la ASHTO da distintos coeficientes y cuadros que van a permitirles a ustedes tener el valor adecuado y correcto para lo que ustedes necesitan, ¿sí? Yo les estoy mostrando lo básico acá. Por favor, me preguntan. En si no Argentina, entienden. el ancho normal se utiliza 365. Ese es el ancho normal que nosotros utilizamos en Argentina, es Claro, que se aplica, 3,65 metros. mayor o igual. Y la distancia de obstáculos laterales normalmente te diría que no llegamos al metro 80. Estamos un No, poquito este menos número es del metro raro, 80. sí. Sería lo ideal porque porque está establecido un metro 80 y para que pueda posicionarse en la banquina, justamente sin tener obstáculo lateral, como puede ser una cartelería, que es lo que tránsito estuvimos hablando. Y en tránsito se ha hablado que estaba a 1,5 metros. El metro 80 garantiza de que cualquier vehículo o casi todos los vehículos puedan posicionarse en esa banquina. Bueno, me preguntan, por favor, a ver, chat. Ahí está, mira. Percentile spent volume. Muy bien, muy bien. Seguimos. Traductor de inglés también. Ah, un genio. Un genio, le voy a poner un punto más en el trabajo. Seguimos. Intensidad o volumen de tráfico. Otro concepto que es importante que conozcamos. Fíjense que ya hablamos de nivel de servicio, de capacidad, pero ahora hablamos de la intensidad. Esto es, número de vehículos que pasan por una determinada sección en un periodo específico de tiempo. En una hora, por ejemplo. Tenemos tantos vehículos por una hora, eso es la intensidad de tráfico, por ejemplo. Y después hay otros parámetros que no me voy a extender, pues si no tendríamos que estar hasta las 12 de la noche. Composición o clases de vehículos, separación entre vehículos por unidad de longitud, intervalo en unidades de tiempo, densidad de vehículos por unidad de longitud. ¿Sí? Todo esto son otros parámetros que se toman en cuenta para la evaluación del tránsito. Vamos a llegar al concepto más importante aquí, que es el del tránsito medio, diario, anual. Medio, diario, anual. La palabra lo dice, pregunta de examen. ¿Qué es? Número de vehículos que pasan por una sección determinada durante un año dividido por 365. Es decir, es eso. No podría traducirlo. Es la cantidad de vehículos por día en el punto medio. Y luego la intensidad horaria punta. Es decir, ¿cuál es ahí ustedes saben muy bien que a lo largo del día no va a ser lo mismo el tráfico que va a haber a las 3 de la mañana que a las 7 de la mañana en plena hora pico de ingresos, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que tener el horario característico, el más representativo para poder diseñar nuestra ruta. Entonces, se le llama intensidad horaria a la intensidad de la hora representativa de las condiciones de mayor circulación, el peor de los casos. 6:30 de la mañana en el ingreso de la ruta 5 de Altagracia, no sé, que venís de Villa Los Árboles. Entonces, tenés que encontrar con todo el tráfico, ahí tenemos la intensidad horaria punta.
Y fíjense, en ese sentido, fíjense ahora cómo las medidas que toma, por ejemplo, el horario de apertura de comercio, el horario de apertura de banco, el horario de apertura de mercado de abasto, y los distintos horarios de apertura de la fábrica, como puede ser Renault, como puede ser Fiat, que aglomeran mucha cantidad de gente, los cambios de turno de las empresas de transporte urbano, y así, los horarios de inicio, que son establecidos básicamente o principalmente por ámbitos privados y algunos pocos en el ámbito público, evidentemente que entran a influir en la intensidad de hora punta. Si todos decimos que todos tenemos que entrar a las 8 de la mañana, nadie va a querer levantarse a las 5 de la mañana, entrar a las 6 de la mañana a Córdoba para después empezar a trabajar a las 8. Evidentemente todos quieren llegar 10 minutos antes. Entonces ahora, debemos regular, la persona que está a cargo debe regular de alguna forma estos horarios de ingreso y poder así disminuir esto que se denomina intensidad de hora punta de los vehículos que ingresan a una ciudad. Debemos y tenemos que distribuir ahora en tiempos, uno que entra a las 8, otro que entra a las 8:30, otro que entra a las 7:30, para que justamente no tengamos ese problema. En ese sentido, por ejemplo, las fábricas Renault entran a las 7:18. Un horario raro, sí, 7:18 entran en la fábrica Renault. ¿Y por qué era esto? ¿Por qué no entraban a las 8? Y porque justamente la idea era adelantar los horarios de ingreso para no coincidir con otros horarios de otras fábricas, etc. ¿Está? De 7:18, 4:18 y 0:18, 00:18. Si mal no me y acuerdo. por eso es que remarco, aprovecho tu comentario para remarcar, que el análisis de tránsito y transporte, o el análisis de la vía de comunicación terrestre como es una carretera, no es un análisis que se tiene que hacer de forma aislada. Siempre tenemos que pensar de forma multimodal, ¿sí? El ingreso a una ciudad, por ejemplo, no solamente tendría que estar caracterizado por una vía de comunicación terrestre de índole carretera, sino también, por ejemplo, un ferrocarril o un subterráneo, o distintos métodos que me permitan a mí reducir esa intensidad horaria y que menor cantidad de gente utilice el vehículo. Por supuesto, estamos hablando de casos que así lo requieren, ¿sí? Les quiero simplemente mostrar este gráfico rápidamente, que ya más o menos lo vimos, que fíjense cómo este gráfico es muy utilizado. A ver. Bueno, son métodos, exactamente, son métodos para ir tratando de regular la intensidad horaria punta, ¿sí? En ese sentido. O, por ejemplo, a veces no te dejan ir uno solo. Te sale más caro si vas solo en el vehículo. El problema del tránsito, chicos, es un desafío a nivel mundial. Y cada vez está más claro que el análisis tiene que ser multimodal, ¿sí? Y tiene que ver con la planificación de las ciudades. Esto es algo muy importante. Entonces, fíjense cómo este gráfico se realizó para una ruta determinada entre la localidad del Pato, que no sé dónde es, pero debe ser Buenos Aires, y la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? Entonces esta ruta dice, tránsito medio diario anual. Entonces decimos 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000 vehículos, estamos hablando de vehículos, por día, que es ese día medio que estamos analizando. Entonces, en el año 93, fíjense este gráfico, ¿qué me permite inferir? Sale con un poquito más de 6.000 de la localidad del Pato y llega a la misma en Echeverri. Después sube, a lo mejor acá hay un acceso, o los mismos, la gente de la localidad de Echeverri quiere ir hacia Chascomús, por ejemplo, entonces acá se eleva. Pero después de Chascomús sube también un poco más. Entonces, fíjense cómo acá tenemos ya un pico en este año, un pico del tránsito medio diario anual en este tramo. ¿Por qué? Porque todos van a la localidad de Lezama, que está acá abajo, entonces acá baja, porque muchos se quedan acá. Entonces sigue, y después sigue hasta Mar del Plata. Y esto es en el año 93. En el año 96 se analizó y se verificó que subió. Y que encima cambiaron algunos patrones. Fíjense cómo acá subió y ahora bajó. Entonces también esto es totalmente cambiante. Ahora tengan en cuenta una cosa. Si bien puede ir cambiando puntualmente, fíjense acá sube un poquitito, pero por ejemplo acá sube el tránsito medio diario anual entre estas dos localidades, pero acá baja. Pero en la generalidad, cuando ustedes toman la línea de tendencia, siempre es la misma. Vean, 93, 96, 99, ¿sí? ¿Y qué es lo que a nosotros nos importa? Justamente conocer y poder predecir cuál es la tasa de crecimiento que vamos a tener a lo largo de los años y si mi ruta va a poder cumplir
a lo largo de los distintos años el nivel de servicio que yo lo estoy diseñando. ¿Sí? Hay que ver si esta ruta, que no sé cuál es, está cumpliendo actualmente, o cumplía en esa fecha, en el año 99, el nivel de servicio, que naturalmente va a bajar. Fíjense que se fue al doble en poquitos años. En el 99 ya estamos acá, fíjense. Fíjense la diferencia en pocos años respecto a este punto. Entonces, eso tiene que estar predecido, y hay métodos para hacer. Estos gráficos son muy usados para el análisis de tráfico, ¿sí? Y fíjense acá arriba está la progresiva. Creo que alguien escribió algo. Sí. ¿Es importancia los tipos de vehículos? Por supuesto que es importante, porque tiene que ver y impacta directamente con el tipo de tráfico que tengamos. Esta zona, por ejemplo, que va a Mar del Plata, puede ser, habría que verlo, puede ser que sea relacionado más que nada con liviano, porque puede ser gente que va a trabajar, pero a lo mejor hay otros caminos donde solamente tenemos camiones, porque son entradas, rutas que van a los puertos, por ejemplo. E influye muchísimo en el tránsito medio aeronales. Ahora lo vamos a ver rápidamente, lo vamos a ver en otro film. Seguimos. ¿Cómo obtenemos esos datos? Estamos hablando estamos muy lindos, tenemos todos estos números, pero ¿cómo se obtienen en la realidad? Ya algo les adelantó el ingeniero Marcusi la clase pasada, así que esto va a ser un poco de recordatorio. Tenemos los recuentos manuales, son estos dos muchachos que se paran ahí al lado, fíjense, nos quedan 10 minutos. Bueno, voy a tratar de... acá arriba lo tengo, así que lo voy a ir viendo desde acá arriba. Recuentos manuales son los más caros, porque hay que pagarle a personas que estén allí, pero se emplean cuando no se puede utilizar otro procedimiento, porque me roban los aparatos, porque la zona es medio complicada, porque es complicado de poder armar una logística tal para poder hacerlo. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente paramos a dos personas y van contando. Una persona puede contar y clasificar hasta 1000 vehículos por hora en una vía, con contadores manuales, este número se duplica. En intersecciones puede usarse dos personas, atrás se puede más o menos 1500 vehículos por día. ¿Sí? Esto no se usa mucho, pero existe, y siempre hay que pensar que existe esta posibilidad. Después tenemos los contadores automáticos, esto sí se los dijo el ingeniero Marcusi, que esto, si alguna vez prestan atención, lo van a ver, yo lo he visto, lo veo seguido, que permiten hacer recuentos sin ocupar personal permanentemente. Fíjense, esto cómo funciona, tenemos dos tipos, los fijos y los portátiles. Los fijos son usados para hacer recuentos continuos en ciertos lugares. Por ejemplo, hay uno que no funciona de esta forma, sino que funciona con sensor de movimiento, que está ubicado, si no me estoy fallando la memoria, en la zona de Malagueño, para medir el tránsito medio anual en la zona de la ruta B. Portátiles ligeros, como este caso, se utilizan para recuentos parciales en periodos de tiempo limitados. Por ejemplo, ¿cómo funciona? ¿Ven que hay dos mangueras? Bueno, estas dos mangueras están llenas de aire. Estas dos mangueras, ¿qué es lo que me permiten a mí? Al paso de cada vehículo, va a haber, el aire va a verse desplazado, va a haber diferencia de presión, y eso lo va a ir midiendo el aparatito que está acá. ¿Y por qué hay dos? Porque yo tengo que poder saber cuántos ejes tengo, para que no solamente me diga qué tránsito pasa, sino que también me indique cuál o qué tipo de tráfico tengo. ¿Sí? Estos también son usados, la Municipalidad de Córdoba los sabe usar bastante. Tienen sus desventajas, algunos son mejores, otros peores. Pero hoy en día tenemos quizá, hay otro método, perdón, me estaba adelantando, el vehículo en movimiento. No hace falta que lo lean, se lo digo en dos palabras, básicamente lo que hace es justamente, obtenemos volúmenes de tránsito en un tramo determinado, y generalmente se usa en vías urbanas. Un vehículo con su conductor recorre el tramo de vía para que haya uniformidad, y el acompañante va registrando el tiempo que tarda en recorrer el tramo, tenemos tiempo, los vehículos que se cruzan, los que sobrepasan al mismo vehículo y los que lo sobrepasan a él. Y eso se aplica en una fórmula que me permite a mí obtener el volumen. ¿Sí? Se usa en tramos urbanos generalmente, donde es complicado, porque hay tantas intersecciones, es complicado tener un dato correcto, más fácil, con aparatos tecnológicos. Pero hoy en día, y esto es un debate a nivel mundial, porque estamos hablando de, lo que voy a mostrar ahora, estamos hablando de datos personales de la gente. Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles ustedes creen que hoy en día nos permitiría a nosotros medir con la mayor facilidad del mundo el tráfico que tenemos en una vía? ¿Qué llevamos todos con nosotros cada vez que nos movemos? Lo que todos llevamos y que utilizamos para ir a ver de un lado para el otro. A ver, alguien me tuvo que responder. Bueno, ahí está, exactamente. En realidad es esto, el celular, que tiene el GPS incorporado. Hoy en día, todos llevamos un celular. Y todos, y la gran mayoría, nosotros nos vamos moviendo. Me voy a ir a la otra filmina. Ahí está. Los dispositivos móviles. Todos los días, hoy en día, entonces tenemos una forma
que nos permite a nosotros identificar con una facilidad enorme y con un grado de exactitud tremendo cómo va a comportar una vía. Fíjense, como este en particular, el Google Maps me indica, y estos números los calcula, estos colores, que ustedes saben cuáles son, está directamente relacionado con el tráfico que hay en ese momento. Tenemos mucho tráfico acá, acá ya está más livianito, acá más cercano. ¿Y cómo creen ustedes que obtienen esto? El celular se hace un cálculo rápido. ¿Cuánto un vehículo determinado de otro usuario le tocó ir de acá hasta acá cuando en contraste con el tiempo normal de viaje? Y eso se lo arma en segundos. Bien, ahora, ¿se puede? ¿Es ético? Y es información personal de la gente. Te estás metiendo en los celulares de ellos. Esto es un debate a nivel mundial. Cada vez cuesta más, porque mientras más datos uno tiene, más cuesta hacer una simulación correcta de lo que estamos haciendo. Pero es enorme la revolución que trajo al estudio de la ingeniería de tránsito y transporte los dispositivos móviles. Las leyes, no todos los países avalan que uno puede utilizar esta información, pero fíjense los datos que tiene Google y a cuánta gente se lo vende, cuántos planificadores compran esta información, y por eso es que vemos tantas aplicaciones. Toda aplicación en el fondo tiene una cuestión comercial, así que este es un caso que en Argentina todavía no lo vemos. En Argentina al menos yo no he visto, y por lo que hablo no se está usando, pero sí en otros lados del mundo, y sobre todo en cuestiones urbanas, se utiliza muchísimo para el análisis del tránsito y el cálculo. ¿Sí? Martín. Bueno, dime. Sí, ahí en esto que estás mencionando, evidentemente que Google, digamos, no puede identificar ahora bien cuál fue el motivo del retraso. Si hubo una manifestación, si hubo un colectivo, que hubo un choque o algo, pero evidentemente que me está avisando de que por esa vía no tengo que circular. Digamos, no puedo discriminar el motivo de ese retraso, el motivo, pero sí veo el retraso, se observa el retraso. Y si alguno está interesado, busque en España, hicieron un truco a esto. Resulta que, ¿qué es lo que pasa? Google a vos te dice, por ejemplo, esta vía principal, entonces te dice, evita esta vía principal, por ejemplo, porque hay mucho tráfico. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Va por calles aledañas, que muchas veces son barrios, que nunca tuvieron ni un auto y de repente se ven invadidos por vehículos. ¿Y por qué están esos vehículos? Y porque Google se los dijo. Entonces, ¿qué hicieron en España? Un experimento por el cual juntaron a muchos celulares en esos puntos, por de los vecinos. Lograron con eso que Google ahora les tirara, por ejemplo, pongamos que sea esta calle aledaña, que Google les tire que está permanentemente todo el tiempo congestionado, porque todos esos celulares están al mismo tiempo en el mismo lugar. Entonces ningún otro vehículo va a transitar por esa vía, y por ende se siguen garantizando que su calle sea tranquila. Eso es un bache que le encontraron, una vuelta que le encontraron en ese barrio en España, no me acuerdo en qué ciudad, interesante, pero bueno, así se hizo. Y de nuevo, pone en tela de juicio cómo modifica estas aplicaciones a nuestros tránsitos en nuestra ciudad. ¿Sí? Me quedan 2 minutos y 3 minutos. Sigo. Fíjense las planillas de DPB, la Dirección Provincial de Vialidad. Esto es una imagen de una planilla de un trabajo que se hizo en el año 2018, para mi tesis, para analizar el tránsito medio diario anual de un punto en particular. Se utilizó esos recuentos que vimos de la manguerita, esto fue lo que se utilizó. Entonces, primero que nada, esto es lo que te tira el aparato, con los códigos, las identificaciones, dónde se hace, en qué ruta se hizo, en qué punto, y después este cuadro. Fíjense, los distintos clases, distintos, porque me analiza los tipos de vehículos, y los distintos días que se analizaron, el total, entonces, por ejemplo, el 18 para vehículos clase 1, más adelante vamos a ver cuáles son, 24 vehículos, tenemos 265, 10, 2, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes y martes. Se utilizó toda una semana. Se hizo un total, un porcentaje, semanales, tránsito en medio diario, y luego se le actualiza por un coeficiente, y me dio que este valor es el que se aplica para este punto en particular, 345. Tenemos preguntas. La venta de vehículos y servicios puede tener en cuenta. Para la tasa de crecimiento, por supuesto, involucra aspectos. Principales, el crecimiento poblacional, principalmente también involucra bueno, no me quiero centrar en eso ahora porque me queda 1 minuto y medio, pero después, no sé si tendremos otra sesión, pero queda a tu criterio, Daniel, porque me parece que... No, sí. Bueno, bueno, entonces, ya, digamos, me queda bastante por ver, pero
De última, después yo se los subo, pero fíjense, les quiero mostrar elementos del sistema. Involucra para el análisis los vehículos. Si esto es un vehículo nuevo, pero también tenemos este tipo de vehículos. Y tenemos colectivos, y tenemos camiones. Entonces esto es importante tomar en cuenta. No todas las ciudades tenemos el control que tenemos nosotros. Y generalmente vos podés querer ir con toda la velocidad del mundo, pero acá este no me lo permite. El conductor, chicos, no es lo mismo la velocidad o la capacidad que tiene un señor anciano que un chico joven que encima está con el celular. Entonces, los distintos tipos de usuarios, las conductas de los usuarios, hay una influencia en el diseño, ¿sí? Bueno, sigue la clasificación de los caminos, después lo van a leer, y me queda menos de un minuto y capaz se corta. Y es que yo les decía, los controles de accesos, el total, una autopista, el que es este, por ejemplo, el parcial, y después, cuando no hay control, este caso. Y este cuadrito, que está al último de la firma, es un resumen de todo lo que les acabo de decir. Características básicas, la topografía y la velocidad directriz, dato importantísimo para el trabajo práctico integrado. No sé si me quedan 20 segundos, les quiero mostrar algo del trabajo práctico, que los voy a subir, que me parece que se va a cortar antes, pero bueno.